¿cómo están? Ha nacido hoy el Grupo Europa Plus, un grupo que quiere destinar más dinero hacia Ucrania. ¿Para defenderse de quién si se está tratando de negociar la paz entre Estados Unidos y Rusia? Lo cierto es que el presidente Volodymyr Zelensky estaría en verdaderos aprietos. Se habla inclusive de poder cambiarlo. Todo esto tras esa altisonante reunión que sostuvo con el presidente estadounidense en la Sala Oval. ¿Qué escenarios abre todo esto en medio de un conflicto en el cual está perdiendo Occidente? Analicemos los hechos hoy en El Mapa. Bienvenidos. Mapa. Vamos a ir de inmediato con nuestro primer invitado. Ahí está desde la Argentina, nos acompaña Marcelo Ramírez con nosotros. Hola Marcelo, qué gusto recibirte. Gracias por tu tiempo para Telesur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero que hablemos un poquito de esta tela que hay mucho que cortar. Primero, una reunión en la Sala Oval que habría detonado una tensión latente entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la administración de Donald Trump, que además no sería nueva. El objetivo, recuperar la gran inversión billonaria que se ha hecho en el terreno. ¿Qué abre esto en medio de ese escenario de una postura además estadounidense que podría retirarle la ayuda a Ucrania, donde además se ha develado que Ucrania tendría municiones por tan solo 10 días más? ¿Está en una encrucijada el presidente ucraniano? ¿Qué nos dirías? Bueno, sí, evidentemente está en una situación profundamente incómoda, no puede solucionar esto a pesar del apoyo europeo. Lo que está intentando hacer Estados Unidos no solo pedir esos 500.000 millones de dólares en minerales, tierras y otras riquezas naturales, sino en realidad creo que lo que está intentando hacer es hacer un acuerdo con Rusia, un acuerdo con el gobierno de Putin, y para eso necesita desprenderse de Ucrania. Estados Unidos, en manos de Trump, está sujeto en una serie de turbulencias internas muy marcadas, con muchas diferencias entre los dos programas. El gobierno anterior de Biden y el de Trump diametralmente opuestos en muchos aspectos, inclusive sobre todo en el económico, y a partir de ahí necesita, podríamos decir de alguna manera, limpiar de enemigos internos de Estados Unidos. Vemos que ha cerrado la USAID, la NED, ha dado paso en direcciones de minar lo que es el poder del Deep State, y esto es un enemigo formidable, por lo tanto necesita pacificar la situación con Putin. No puede darse el lujo de tener un frente abierto en Ucrania, por lo tanto marcha en esa dirección, inclusive yo diría hasta de alguna manera poniendo excusas para poder salir de la forma más airosa y no mostrarse derrotado por las fuerzas rusas que avanzan día tras día en Ucrania. Ahora, dentro de este mapeo también podemos ver a otro jugador clave, Europa, con un encuentro sostenido el domingo entre líderes de ese continente, pero con una marcada postura entre Reino Unido, un primer ministro, Keir Starmer, quien ha marcado también el envío de más de 2.000 millones de dólares para 5.000 antimisiles. Pero no solamente esto, no ha habido un acuerdo real de un plan de paz que era parte justamente de esta convocatoria. ¿Cómo queda un bloque europeo que sigue hablando de destinar más recursos para el conflicto, para Ucrania, cuando tiene sus economías prácticamente en recesión? No hay posibilidad de llegar al tope y de enfrentarse a la Rusia que tienen hoy enfrente. ¿Qué nos dirías de esta arista, Marcelo? No, Europa vive prácticamente en una especie de universo paralelo. La posición en que ellos se encuentran es absolutamente delicada, con una economía en picada, Alemania ya en un proceso recesivo marcado, con una desunión interna, con una inestabilidad política en la mayor parte de los países, donde el propio Scholz acaba de sufrir un revés para luego intentar volver a formar una coalición básicamente con los mismos partidos de antes. En Macron tiene una posición débil dentro de Francia, Steinmeier es un
personaje ya profundamente antipopular en el propio Reino Unido. O sea, toda esta situación es realmente compleja y fuerzas centrífugas dentro de la Unión Europea, y la idea de confrontar con Rusia sin el apoyo de Estados Unidos es directamente suicida. Entonces esta historia ahora de Steinmeier de hablar de enviar tropas británicas a Ucrania y de tratar de avanzar con un acuerdo de paz sin la presencia de Rusia, sin la voz de Rusia, es realmente un absurdo que no puede terminar bien y que no va a terminar bien seguramente. Quiero sumar también una de las últimas reacciones que hacía no solamente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sino también el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien referente a este encuentro decía que enviar más armas no es un plan de paz, pero también calificaba a Europa como un continente en decadencia, a un occidente que está a punto de desaparecer. No son expresiones menores en medio de un contexto con el avance del posible deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo leemos las interpretaciones que marca ya Rusia, uno de los países que además, mientras conversamos, Marcelo, está recuperando gran territorio dentro de su plan de desnazificación y desmilitarización, con propiedad en la región del Donetsk? Bueno, yo creo que Rusia está hoy entrando en una fase absolutamente provechosa. No diría que en el mejor de los mundos, pero bastante cerca, porque su enemigo occidental no solo ha fracasado en la idea de destruir la economía rusa como base para derrotarlo militarmente, sino que además ahora presenta profundas divisiones internas, con un Estados Unidos francamente en retirada y con una Unión Europea, como decíamos antes, sin un liderazgo firme, sin una capacidad real de enfrentar a Rusia. Todo esto consolida el poder de Rusia, que aprovecha estas vacilaciones, estas dudas de Occidente para avanzar cada vez más aceleradamente en Ucrania, para terminar finalmente consiguiendo probablemente una rendición incondicional del gobierno de Kiev y eliminando un factor de rispideces, pudiendo alejar también a lo que queda de la OTAN de sus fronteras. Y digo lo que queda de la OTAN porque la OTAN sin Estados Unidos carece de muchos sentidos. Estas ideas europeas de hacer un plan de rearme le va a llevar décadas para ponerse en condiciones y evidentemente no están hoy en situación de tratar de imponer ese plan que intentan hacer. Rusia simplemente tiene todas las cartas en su mano y creo que es el gran ganador de esta situación. Agradecer como siempre a Marcelo Ramírez por darnos las claves para poder entender no solamente la posición de Estados Unidos respecto a este conflicto al este de Europa, sino también la postura de una Unión Europea con líderes que se han reunido en Londres, donde no se ha arribado a ningún tipo de acuerdo, más allá de Reino Unido, que con el Brexit ya no forma parte del bloque, pero que decide seguir invirtiendo este conflicto, pero bajo la alerta que hacía el propio Keir Starmer, no podremos sin el apoyo de Estados Unidos. Una clave también para sumar al análisis. Gracias, Marcelo, por tu tiempo y compartir tu análisis con nuestros televidentes del Mapa. Vamos a marcar nosotros una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de nuestra multiplataforma informativa Telesur, a la cual invito a visitar, darle like y compartir, por supuesto, las noticias. Está titulando de la siguiente manera respecto a lo que sucede al este de Europa. El ejército ruso decide expulsar a tropas ucranianas de la frontera de Donetsk. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia expulsaron con éxito este sábado a las fuerzas ucranianas de la aldea de Balskor, situada cerca de esta frontera administrativa de la República Democrática de Donetsk y la región de Zaporille. Así lo está informando también en declaraciones el presidente de la Comisión de Soberanía, Proyectos Patrióticos y Apoyo a los Veteranos de la Cámara Cívica, Vladimir Rogov. Alegó también que en cuanto a esta ciudad, pues las tropas se habían expulsado de manera exitosa a las unidades ucranianas y ahora están despejando el pueblo de todas las fuerzas restantes. El presidente de esta comisión también comunicaba que las fuerzas rusas expulsaron a las tropas ucranianas del asentamiento de Privolone y en este sentido subrayaba que las tropas rusas continúan avanzando hacia el oeste en la República Popular de Donetsk hasta la frontera administrativa de la región de Zaporille. Rusia está avanzando en el control de este territorio en el marco del despliegue de su operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Esto es lo que pasa en el terreno. Así están las cosas en este momento. Ya volvemos.
Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía, y es que aliados del presidente estadounidense Donald Trump ya están sugiriendo la salida de Volodymyr Zelensky. Esto podría facilitar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, así lo exponen. Sin embargo, aún no se ha aclarado quién podría reemplazarlo. Entre los nombres que han sonado como posibles candidatos están el del embajador actual de Ucrania en Reino Unido, Valery Zaluzhnyi, el alcalde de Kiev, Vitaly Kuskov, y el presidente del Parlamento ucraniano, Lujan Stefankuk. Mientras tanto, el gobierno ucraniano ha insistido en que el país debería prepararse para recibir pocas concesiones en las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia, en las que Ucrania no ha tenido representación. Zelensky ha mantenido su disposición a seguir liderando un país en conflicto. Analicemos estos otros escenarios. Mariana Gómez nos acompaña en directo desde la Argentina, experta en temas de Rusia. Qué gusto tenerla en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Buenas tardes, ¿cómo están? Mariana, ya se barajan nombres posibles de un cambio de Volodymyr Zelensky. ¿Tiene o no tiene que ver con el roce registrado en la Sala Oval, donde además ya marcaba una reunión tensa con precedentes anteriores de que si le debían o no le debían a Estados Unidos, de que si quería un acuerdo de paz o no, y sobre todo en ese intercambio de palabras bastante bochornosa que inclusive fue televisada? Sí, a ver, yo lo que observo a partir del conflicto, ¿no? De las tensiones que surgieron de la reunión entre Trump y Zelensky del viernes pasado en la Casa Blanca, es que justamente sí, a ver, hay una rotura, un divorcio rotundo, ¿no? Entre Estados Unidos y el gobierno actual de Ucrania, y sí, se lo está forzando a Zelensky a partir del maltrato, ¿no? que tuvo el viernes pasado a aceptar los términos, las condiciones del acuerdo de paz, que en principio no lo estaría haciendo, ¿no? Zelensky en principio hasta ahora no está aceptando, ¿no? Las condiciones impuestas por Estados Unidos, con Trump a la cabeza. Pero bueno, la idea es justamente forzarlo a aceptar el acuerdo. Yo creo que en realidad a la propia Ucrania no le conviene seguir dejando pasar el tiempo, ¿no? Porque cuanto más pasa el tiempo, la que más avanza en términos territoriales y en términos de poderes es Rusia. Entonces, Zelensky debería pensar en su patria, en Ucrania, y lo antes posible, bueno, negociar sabiendo que es perdedor. Ucrania es la gran perdedora de la guerra, y Ucrania de la mano de Europa, ¿no? Y de los Estados Unidos, que la condujo, ya sabemos, a este gran conflicto. Bueno, debe reconocer que su posición es totalmente débil, que es la perdedora de la guerra, y que no le conviene seguir estando el tiempo, porque cuanto más tiempo pasa, Rusia más va a seguir avanzando y más provecho, ¿no? Va a sacar de esta situación. Y hablando de ese provecho de esta situación, muy temprano se conocían las recientes declaraciones del presidente ucraniano. Quiero compartir contigo nuestra leyenda para analizar también este otro escenario. El presidente ucraniano sentenciaba esto tras toda esta odisea que ha desatado reacciones y escenarios tanto del bloque europeo, de Rusia y desde el propio Estados Unidos. Decía, si acordamos firmar el pacto de minerales, estamos listos para hacerlo. El acuerdo que está sobre la mesa se firmará si las partes están preparadas. Un mensaje claro, Mariana, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte de Volodymyr Zelensky, quien, recordemos, lo despachaba desde la Casa Blanca, desde la Sala Oval, y decía, regrese cuando esté listo para hablar de la paz y para firmar un acuerdo histórico, así lo había calificado el propio Donald Trump. Zelensky dice, estoy listo para la paz y estoy listo para firmar este acuerdo sobre tierras raras. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué ha visorado Zelensky en medio de esa reunión que también han desarrollado los europeos, que, reitero, no han llegado a un acuerdo claro, ni siquiera una propuesta real de paz? Y bueno, evidentemente es esto, ¿no? Cuanto más tiempo espere, peor va a ser para su país. Segundo, a ver, cuenta con el apoyo de Europa para continuar. En principio, habían en sus discursos los grandes líderes europeos manifestado, ¿no? Esta idea de continuar, de brindar apoyo, solidaridad, el envío de tropas, ¿no? A Ucrania para apoyar, a Zelensky, pero firme finalmente no hay nada. O sea, fueron todas
manifestaciones a nivel discursivo, pero que finalmente sin el apoyo de Estados Unidos no puede, digamos, Europa continuar ayudando ni apoyando de ningún modo a Ucrania. Y evidentemente están tomando conciencia de su situación de debilidad, que han perdido la guerra y que no les queda más que, aceptar las condiciones. Pero, otra cuestión, ¿no? Que también es importante, que en este acuerdo de paz tiene que estar presente Putin y Rusia, porque, la gran ganadora de la guerra, no nos olvidemos que es Rusia, y con lo cual este acuerdo de paz sería, en principio, digamos, vos lo que me estás manifestando es un acuerdo en relación a las tierras raras, ¿no? Que ambiciona Trump y Estados Unidos para incorporar a su influencia. Y bueno, sí, otra no le queda, evidentemente. Zelensky, enhorabuena, acepta, digamos, las condiciones que le plantea Trump y le plantea a Estados Unidos, pues no le queda otra, o sea, no puede continuar una guerra contra Rusia, habiendo perdido una Europa que sin el apoyo militar de Estados Unidos no puede tampoco ser suficiente para contrarrestar el poder de Rusia, con lo cual, no le queda otra. Hay un jaque mate de estar donde se va, hay que aceptarlo, no queda otra. Y cuanto más tiempo, lo que decía recién, cuanto más tiempo transcurre, peor es para Ucrania, peor es para Europa y mejor va a ser para Rusia. Entonces, me alegro entonces que digamos que el presidente Zelensky esté aceptando su situación y sea consciente y responsable, ¿no? Responsable digamos, si hasta ahora fue un irresponsable, bueno, que ahora frente la situación y haga lo que lamentablemente no queda otra que haga, que es aceptar el acuerdo y de hacerse cargo de que perdió, que se incursionó una guerra que lo único que hizo desde un principio fue acatar, digamos, intereses foráneos, ¿no? Intereses principalmente de los Estados Unidos. Estados Unidos llevó a Ucrania a la guerra, llevó a Europa a la guerra y hoy, digamos, nos damos cuenta también que más allá de que la victoria es de Rusia, ¿no? Pero en términos económicos, la gran beneficiaria de esta guerra ha sido Estados Unidos, porque gracias a esta guerra Estados Unidos ha potenciado, ¿no?, su industria militar, probablemente la continúe potenciando si Europa aumenta su gasto en términos de defensa, militares, o sea, si Europa aumenta su gasto, no le va a quedar otra que también comprarle armas y todo lo que tenga que ver con la industria bélica a Estados Unidos, porque Europa no cuenta con una gran estructura industrial a nivel armamentística y bélica. Entonces eso, la gran ganadora es la industria militar estadounidense y el gas, y lo que es, el gas que ha exportado Estados Unidos a Europa gracias a haber interrumpido la provisión, ¿no?, de gas proveniente de Rusia hacia Europa. Mariana, pero con todo ese contexto que nos brindas, una Europa complicada para incrementar su gasto en defensa por un lado, salvo utilizarse los recursos congelados de Rusia, que ya este es un problema legal que no pueden hacerlo. Lo reconocía el propio Macron en esa sala oval junto a Donald Trump. Pero también está el otro escenario. Nos hablas claramente de un botín de guerra en el que se ha convertido Ucrania para Estados Unidos. Acceso a estas tierras raras, por un lado, pero por el otro lado, ¿qué van a hacer con BlackRock, que ya se había adjudicado gran parte de este territorio? Otro de los grandes problemas, no solamente para la administración Trump, o quizás no. ¿Cómo lo leemos? Sí, yo lo que considero es que, Estados Unidos hoy lo que se está buscando desde Trump, lo que está buscando principalmente a través de incorporar estas tierras raras, ¿no?, que sabemos que son ricas en minerales, él lo que busca es el retorno de determinadas industrias, ¿no?, del chip principalmente, y volver a fortalecer toda esa industria en términos tecnológicos y conducir hacia el autoabastecimiento en esos términos, ¿no? Y esto lo haría gracias a la incorporación y el acuerdo, ¿no?, en estos términos en relación a estas tierras raras, ricas en minerales, que sabemos que son necesarias para la industria automovilística, pero también para la industria bélica, para la industria de telecomunicaciones, de las tecnologías en general, ¿no? Son necesarias para el desarrollo se necesita estos minerales que son escasos en el mundo, con lo cual, a partir de incorporar esto a la influencia, ¿no?, al poder de los Estados Unidos, y esto que decías vos, ¿no?, de repartirse el botín,
está claro que, a ver, que sí, que Estados Unidos gana, que Estados Unidos está aspirando a intentar tener autonomía y autoabastecimiento en estos términos, ¿no? Robándose, digamos, de algún modo, porque sí, después de todo son más allá, ¿no? De este conflicto es riqueza natural de la propia Ucrania. Y, a ver, y lo que ya sabemos, que lo que busca al final Estados Unidos, igual Trump, principalmente a partir de esta nueva administración que ha iniciado, es fortalecer su propia industria, la industria nacional, el retorno de aquellas industrias que están asentadas en otros lugares del mundo, que vuelvan a Estados Unidos, volver a fortalecerse económicamente, volver a ser una gran potencia industrial, económica en el mundo para volver a hacer firme su hegemonía, ¿no? Esa es su estrategia. Y su estrategia en términos de, sí, si hay ventajas económicas para Trump es un hombre pragmático, entonces si se observa algún tipo de ventaja económica, va a ir hacia ella y a tomarla dentro de lo posible, y bueno, el escenario está hecho como para que Estados Unidos, digamos, se apropie hoy de esta Ucrania que está convaleciente casi, si no decimos, sí, gravemente convaleciente, digamos. Y con un presidente que pende de un hilo, diríamos de manera coloquial también. Gracias, Mariana Gómez, por habernos acompañado hoy con tu lectura y tu análisis. Ahí casi te veo. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Europa Plus. Este es un bloque disperso que no pudo llegar a un acuerdo ni entablar una propuesta de paz distinta a la que propone Donald Trump. Una Europa relegada a que el propio Putin descifra como un occidente en decadencia. No hay condiciones económicas para seguir armando Ucrania y esto podría acelerar el fin de este conflicto. Si Estados Unidos le retira la ayuda, sería el final de todo. Ucrania tiene municiones por tan solo 10 días más. 2. Cambio. Entre los allegados de Trump salen a relucir la lista de nombres que podrían sustituir al presidente Zelensky. Parece que Trump no quiere cargar con un perdedor. Más allá que el propio presidente ucraniano haya manifestado estar ahora listo para la paz, incluso señalar que firmaría un acuerdo sobre tierras raras. Así se va dibujando ese mapa de Estados Unidos que ha usado Ucrania tan solo como un botín de guerra. 3. Rusia ha encaminado su avance en toda la región de Donetsk, logrando recuperar posiciones claves en el marco del despliegue de su estrategia para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Hoy, por donde se vea, Estados Unidos le reconoce al país eslavo su potencial y desde la llamada de Trump y las 2 reuniones efectuadas entre ambos países han venido desencadenándose una fricción con Europa y un alejamiento del propio Zelensky. Podría decirse que de los puntos ganados hoy, sin antes hablar de una victoria, serían para la política rusa de Putin. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.